Muy bien. Tomando en cuenta que hemos estado abordando pues lo que es la temática de la revolución industrial, bueno, hemos estado analizando y pues viendo lo que es este proceso. Ya solo nos faltan tomar unos cuantos aspectos más para pasar ya a lo que son pues los sistemas económicos. En, en la última clase pues estuvimos hablando, también estuvimos pues dando ejemplos. Si no me equivoco, antes de que terminara la clase hubo un estudiante que planteó una pregunta, para pues respondérsela y así continuar. Vamos a ver quién fue. Yo recuerdo que antes que se cortara la clase hubo alguien que planteó una pregunta y se cortó la transmisión, que ya había terminado el tiempo. Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Recordemos que hay hay una cuestión que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y es el hecho de que no podemos desligar la revolución industrial con lo que es también ese proceso de colonización que se dio en lo que es el mundo. El mundo que nosotros conocemos hoy en día, muchos o gran parte de los territorios de prácticamente los territorios del continente americano, de África, gran parte de Asia, exceptuando obviamente pues lo que es pues el área continental de China, porque China ha sido ya una civilización milenaria mucho más antigua que hasta esos mismos países europeos. Son una de las civilizaciones antiguas junto con lo que es pues la mesopotámica, la hindú. Pues bien, gran parte de esos territorios pues habían sido objeto de colonización. Hay que ver de que en Europa se estaba viviendo también, específicamente para ese tiempo, un auge colonial enorme, en el hecho de que muchos países estaban en una carrera frenética por tratar de tener mayor control en cada una de las zonas o en cada uno de los territorios que iban más allá de sus fronteras. España ya lo estaba haciendo en América y también lo hacía en algunas partes de Asia con las Filipinas. Lo mismo Francia, lo mismo Portugal, lo mismo Holanda, lo mismo Bélgica y obviamente que también los británicos. Los británicos lograron constituirse como el Imperio Británico cuando incluían en lo que era pues sus dominios cada una de las colonias que ellos habían pues conquistado. En el caso de América, recordemos de que llegaron al punto de que hasta se enfrentaron entre potencias por los territorios y por el dominio de ellos, es decir, eran como aves de rapiña tratando de escarbar en el cadáver y ver qué sacaban. En el caso de América, pues en muchos sectores eso sucedió, que muchos territorios que antes eran de dominio británico o de dominio español, perdón, eh, los británicos los arrebataron por la fuerza y se hicieron de esos territorios. Lo mismo que los franceses, como es el caso de lo que es pues la isla de la Española, lo que hoy se le conoce en la isla donde hoy está República Dominicana y Haití. Recordemos que esa isla inicialmente era, había sido territorio español, pero los españoles prácticamente se habían concentrado en lo que era
el lado sur de la isla, es decir, en lo que hoy es el moderno donde hoy está la moderna República Dominicana, porque en esa zona, aparte de que se concentraban la mayor cantidad de poblados coloniales, también en esa zona se concentraban los mayores yacimientos y lugares de extracción de caña, de minerales y también productores de azúcar, porque recordemos que en todas las zonas de las Antillas hubo bastante producción de azúcar por parte de las potencias coloniales. Entonces, España dejó abandonado lo que es el otro lado de la isla, el lado donde hoy está Haití. Recordemos que también ese fue uno de los primeros lugares donde ellos llevaron esclavos negros. Y generalmente vamos a ver. Angie Hernández. Angie me pregunta que si el informe va todo con citas bibliográficas o solo las citas bibliográficas o solo la bibliografía. Bueno, no. Recuerden que con lo del informe yo les había explicado que, por ejemplo, en el marco teórico, la información que ustedes vayan encontrando, tienen que irla citándola. Pero, es decir, es algo que no es que solamente va a ir todo el marco teórico solamente con cita. O sea, ustedes intercalan, pues, escriben ahí, redactan su descripción o su idea del tema y luego esa idea la refuerzan con una cita. Y así van. Entonces, yo creo que no sé si les coloqué un mínimo de 6, si no me equivoco. Ahí dice cuánto es el mínimo de citas que debe de tener en todo el informe. Es decir, cuando hablo de 6 diferentes fuentes bibliográficas, estoy hablando de que 6 diferentes lugares de donde ustedes encontraron la información. Eso más que todo. Creo que ya la otra semana voy a dedicar una clase para tratar esto. ¿Ok? Entonces, gran parte de esos esclavos negros se asentaron en la zona donde hoy es Haití. Debido a que España le había perdido poco interés a esa zona de la isla, la había descuidado. Entonces vinieron los franceses y los franceses se hicieron de lo que es esa parte de la isla de la Española. La tomaron por la fuerza. Obviamente que eso desencadenó de que tanto Francia como España se vieran involucrados en diferencias, en desacuerdos por la situación que estaba pasando, por el hecho de que los franceses habían llegado por la fuerza. Llegaron al punto que hubieron enfrentamientos entre cada uno de ellos en todos esos sectores. Sin embargo, pues como potencia se pusieron de acuerdo al final. Y pues España decidió que le iba a ceder esa parte a Francia. Entonces fue así de que Francia establece su colonia francesa en lo que hoy es el moderno Haití. Y miren cómo son las cosas. Esa era la zona, según España, esa era la zona más improductiva de toda América, donde no había nada, pues, en sentido literal. Los franceses vinieron y comenzaron a establecer sus asentamientos ahí. Recordemos de que la mayor cantidad de población era de esclavos negros procedentes de África. Y es cuando comienzan a desarrollar lo que es una producción azucarera. Es decir, toda la zona la utilizaban para el cultivo de caña de azúcar para producir azúcar. Y con el pasar de los años, esa se convirtió en la colonia más rica de América, por el hecho de que la cantidad de producción que tenía. Fue la colonia más lucrativa que tuvo Francia. Ya más con el pasar de los años, cerca de lo que eran pues los albores de la independencia,
Esa fue la primera colonia que se independizó en toda América. Y, y una de las tantas cosas, porque parte de los excesos que tuvieron las potencias, que Francia le impuso a Haití solamente porque se había independizado, el hecho de que tenían que pagar una compensación por toda la producción o por todos los ingresos que Francia iba a dejar de percibir los subsiguientes años, casi más de 100 años, hasta casi como 1940 terminó de pagar Haití esa, esa tasa impositiva que le cobró Francia. O sea, algo pues totalmente mezquino e irracional, pues, porque recordemos de que esos no eran territorios franceses. Los que estaban, los franceses ni españoles, o sea, ellos eran las potencias que estaban ocupando ahí. Lo mismo pasaba con los británicos. Los británicos en muchas zonas donde antes eran de control español, ellos las tomaron como suya. Por ejemplo, la isla de Jamaica. La isla de Jamaica fue primero un enclave español, pero como era una isla que tenía pocas fortificaciones, en donde España no la había, porque recordemos que en esos tiempos lo que hacían las potencias coloniales, que cuando llegaban a los territorios construían emplazamientos y fortificaciones para de esa manera evitar futuras, futuras invasiones o el hecho de que llegara otro y quisiese desembarcar. Entonces, como España tenía, como Jamaica tenía pocas fortificaciones, fue algo muy fácil para la Marina Británica. Recordemos que la Marina Británica en ese tiempo era de las más poderosas en el mundo, incluso más que la española. Entonces, fue de esa manera como los británicos se hicieron de Jamaica, también se hicieron de lo que es la zona que hoy conocemos como Belice. Recordemos que esa zona era controlada y era parte de los dominios de España. Sin embargo, los británicos se hicieron de esa zona. Las mismas, por ejemplo, las islas de la Bahía, que fueron durante mucho tiempo. Al inicio eran unas zonas, pues, donde llegaban, pues, piratas y bucaneros. Después, pues, los británicos empezaron a tener un mayor control de lo que era esa zona, hasta que fueron devolvidas a lo que es el gobierno de Honduras. Entonces, así como pasaba aquí en América, también así pasaba en el mundo. Era una lucha frenética por parte de estas potencias en controlar territorios. Recordemos que cuando controlaban territorios, implicaba de que podían tener el acceso y el dominio a sus recursos, es decir, a lo que, a las bondades que ofrecían esa zona, ya sea en la minería o ya sea su condición idónea para diferentes tipos de cultivos. Entonces, los británicos también, más allá, en la zona de lo que es el sudeste asiático, específicamente en lo que hoy es la India, toda esa zona había sido también parte de lo que eran sus dominios. Ellos andaban por todo el mundo y casi prácticamente en muchas regiones del mundo ellos tenían control, tenían sus colonias y esas colonias servían como, en primer lugar, fuente de materias primas y obviamente que fuente de recursos, pues. Pero aparte de eso, eran fuentes de materias primas para alimentar lo que era el naciente sector industrial que se estaba dando. En el caso de la India, como les decía, la India pues fue una colonia británica y en esa zona, bueno, ya sabemos todos la historia que pasa con el saqueo, la explotación, el hecho de que las poblaciones originarias pues son pues exterminadas. Ya eso es una, como quien dice, una pauta que ya es algo sistemático.
Entonces, los británicos tenían muchas zonas. En sus colonias, por ejemplo, eh, sacaban azúcar, algodón, tabaco, arroz, pieles, lana, especies, caucho, madera, café, cacao, etcétera. O sea, era una cantidad, todos esos los podemos llamarlos materias primas. Una materia prima es un producto base que se necesita en lo que es el proceso productivo. Cuando yo hablo de que es un producto base, me refiero a que, por ejemplo, cuando imaginémonos el proceso de producción. Anteriormente yo les había dicho que en el proceso o en lo que es el ciclo económico intervienen lo que son pues diferentes elementos y que esos elementos pues dan o crean lo que es pues el sistema productivo. Lo que es, por ejemplo, la materia prima, la unidad productiva, el capital, el Profe, recurso humano. Dígame. no es la materia prima la extraída de la naturaleza. Sí, recordemos que las materias primas las podemos encontrarlas como popularmente podemos decir en diferentes formas. Un ejemplo, para la industria de los muebles, es decir, para elaborar muebles, puertas, mesas, sillas, la materia prima es la madera. Para, por ejemplo, la industria del acero, o se le conoce como la industria siderúrgica. La industria siderúrgica es la industria que se encarga de transformar, crear metales, aleaciones y todo ese tipo de cuestiones. Para la industria siderúrgica, por ejemplo, las fuentes de materia prima o son, por ejemplo, el hierro, puede ser el cobre, el zinc, todos esos minerales en bruto. Esos minerales son necesarios para lo que es la industria, o sea, esos son la materia prima y esos minerales y esos recursos van a ser transformados en la industria. Otro ejemplo, el algodón. En el sector textil es el que se encarga de confeccionar lo que es ropa, hilanderías, todo ese tipo de cosas. Entonces, para el sector textil, la materia prima es el algodón, porque del algodón nace el hilo, del algodón hacen el hilo, y el hilo es fundamental para lo que es la confección de ropa. Entonces, es una interrelación que hay, es una interrelación. Y recordemos de que al no haber materia prima, se detiene el proceso productivo porque las empresas no tienen que transformar. Por consiguiente, no van a haber mercancía. La mercancía monetariamente hablando monetariamente se le conoce o es el nombre que se le da al producto final. ¿Me explico? Entonces, por eso aquí dice el control colonial que Europa tenía, prácticamente lo tenía en todos los continentes, en América, Asia, Oceanía y África. Y gran parte del desarrollo que Europa tiene hoy en día es gracias a la infinidad de recursos que extrajeron de todos esos continentes. Es algo que, pues, bueno, ¿quién no va a hacerse de lo suyo robando? ¿Quién no va a tener un patrimonio robando? Es sencillo. Lo difícil es hacerlo utilizando sus propios recursos o utilizando sus propios, que en este caso, como en estos países, en sus propios territorios, carecían de esos recursos. Entonces dijeron, no, vamos a tomarlos de otro. Entonces, esa es una de las cuestiones, jóvenes. Y aquí debemos de ver que eh, hemos siempre llevado la de perder nosotros, como territorios que fuimos en el pasado, pues colonias. Solamente como referencia, durante la época colonial,
Honduras o las minas hondureñas producían el 80% del oro y la plata de toda Centroamérica. O sea, la producción de oro y plata de toda Centroamérica, el 80% venía de Honduras o salía de Honduras. Eso da una pauta de cuánto teníamos nosotros, cuántos recursos que pues francamente enriquecieron las arcas de estos países, enriquecieron su poder. Entonces, y el caso de los británicos no fue la excepción. Estos territorios pues tenían incalculables riquezas y pues ahí habían las materias primas que necesitaban sus industrias. Ahí estaban. Debemos de ver también de que gran parte de las guerras que se han dado a lo largo a lo largo de la historia de la humanidad ha sido también por controlar o por dominar lo que son muchas zonas que son de interés. Tal es el caso de lo que hoy conocemos, se le conocen como estos países petroleros de lo que es pues el área central de Asia, lo que es Siria y lo que es Irak. Todos conocemos la historia de Irak, la intervención que hubo cuando se derrocó al gobierno de Saddam Hussein, en donde pues la coalición internacional compuesta por prácticamente por los países de la OTAN. La OTAN se le conoce como la Organización del Tratado del Atlántico Norte y es prácticamente pues un grupo de países que están agrupados bajo lo que es una égida o bajo lo que es un esquema, o sea, es una organización netamente militar y que pues la postura de ellos pues es a cuidar los intereses de sus países miembros, eh, valiéndose de cualquier medio, porque la OTAN se ha valido de cualquier medio para ir por el mundo y hacer sus desastres. Comenzaron con Irak. Recordemos que Irak es uno de los países que tiene enormes yacimientos de petróleo. El petróleo es la materia prima que es como la sangre del capitalismo. El petróleo es la sangre del capitalismo. Así, el capitalismo sin petróleo se paraliza todo. Por eso es el hecho de que exista esa necesidad tan vertiginosa por parte de las potencias, es decir, las potencias europeas y los Estados Unidos, en querer tener control de todas estas zonas. Y no es cosa que se inventa, ahí están los hechos y ahí están los acontecimientos. Recordemos de que cuando estaba Saddam Hussein pues fue un dictador y gobernaba con puño de hierro lo que era Irak. Él pues había iniciado guerras, por ejemplo, en su momento tuvo la guerra contra Irán y también pues invadió Kuwait. Kuwait es otro país y es otra monarquía petrolera. Y pues en toda esa divergencia, eh, los Estados Unidos acusan a Irak de tener armas nucleares y que Irak estaba pues en un programa de enriquecimiento de uranio para lo que es lograr construir su arma nuclear. Algo bastante paradójico porque si venís por el mundo diciéndole a otro que por qué tenés armas nucleares y no te cuestionas a ti mismo por qué las tienes tú o por qué las tienen tus socios, o sea, es como quien dice, no, usted puede tenerla y usted sí puede tenerla. Es algo bien irónico porque Israel, por ejemplo,
Cuando crean Israel, recordemos de que Israel, pues, es un país recientemente creado, pues juntaron a todos los judíos del mundo y los mandaron para ahí, lo que hoy es Israel. Y no tomaron en cuenta también el contexto histórico. Pero bien, Israel tiene armas nucleares, Francia tiene armas nucleares, Inglaterra tiene armas nucleares. Todos esos países o todas esas potencias, pues lo mismo que los Estados Unidos, no digamos, pues recordemos pues la carrera que hubo en la Guerra Fría entre lo que son los dos polos ideológicos, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, con esa excusa invaden Irak. Fue una invasión desastrosa porque hasta el son de hoy ya han pasado más de 25 años, no más si no me equivoco. Irak no se ha vuelto a recuperar porque hoy vemos en las noticias la violencia que quedó. Es decir, se destruyó el país, se destruyó lo que es su economía, se destruyó lo que es su estructura social. O sea, el país pues lo hicieron pedazos, así en el sentido literal. Pero ¿y después quién paga los platos rotos? Fue la población, porque la cantidad de bajas civiles que hubo por los bombardeos fue descomunal. Entonces, Irak quedó prácticamente debilitada, o sea, se intervino, estuvieron los norteamericanos han estado ahí, luego en los últimos 5 años comenzaron a reducir sus tropas, comenzaron a ir saliendo, pero a la hora de salir, pues dejaron, pues, como por decirlo así, un desastre, porque hoy en día Irak ha sido el caldo de cultivo para el surgimiento de pues, movimientos extremistas. A lo que yo quiero llegar, Profe, dígame. cuando dice la palabra movimientos extremistas, ¿a qué se refiere? Recordemos de que en esas zonas posteriormente han surgido movimientos extremistas alimentados por el rencor, viendo todo lo que han pasado. Y uno de ellos, pues, es inicialmente lo que es el ISIS o lo que es el Estado Islámico. Pero lejos de lo que son sus propias particularidades o sus propios líneas de pensamiento político, el ISIS en primera instancia es algo creado, no es algo que ha surgido de una eventualidad. Recordemos de que cuando Estados Unidos sale, el tiempo que estuvo la ocupación norteamericana, todo ese tiempo ha sido la producción de petróleo era manejada por ellos. Y hoy en día, pues, dejaron a sus empresas. Sin embargo, se necesita más petróleo. Hay países en los cuales, pues, los Estados Unidos no habían podido llegar, como es el caso de Siria. Siria, desde un inicio, había sido un país, pues, que se había desmarcado y se había mantenido al margen de lo que era, pues, del club de amigos de los Estados Unidos. Por el hecho, pues, cuestiones de dignidad nacional. Vamos a ver aquí. Sí. Entonces, la idea era destruir y hacerse del control de sus campos petroleros. Surge entonces, para eso surge lo que es ISIS. ISIS fue un grupo de mercenarios entrenados y equipados por las potencias de la OTAN, por Turquía y por Israel. Nunca ustedes se han preguntado cuando ven en las noticias
algo a ver si vamos a ver si tienen buen ojo. Que cuando en el tiempo que estaba el auge ISIS, ustedes miraban de que miraban el montón de carros Land Cruiser en los que montaban sus sistemas de artillería antiaérea. O sea, miraban la gran línea de carros y todos eran de la misma marca y del mismo modelo. Vamos a ver, nunca dijeron, pero ¿por qué? Qué casualidad que todos los carros sean iguales. Eso, en primer lugar, comprueba el hecho de que todo lo que era el equipamiento fue asistido y recibió asistencia por parte de las potencias. Aquí está. Aquí lo voy a compartir. Ahí está. Esta imagen que tengo aquí, ¿ve? No esta, ¿ve? Si ustedes observan, y esto fue parte de lo que mirábamos en las portadas de los periódicos. Vehículos totalmente nuevos. Entonces, la pregunta es cómo ellos obtuvieron, porque son grupos rebeldes, o sea, son grupos que no tienen dinero, pues se supone. Entonces, la pregunta, ¿cómo obtuvieron eso? Aquí tenemos otra. Vean aquí la imagen. Entonces, la logística y lo que es el equipamiento técnico, en ese sentido, fue facilitada por parte, permítanme, fue facilitada por parte de lo que son estos países, sumado a lo que era el entrenamiento militar. Y se generó en esa zona cuando se le dan las armas, se le dan todo el apoyo a este grupo de extremistas, porque la idea de ellos es que ellos querían crear un califato basado en lo que es la ley islámica. Todos sabemos, ya después nos dimos cuenta de que lejos de esas pretensiones, lo que querían era desestabilizar gobierno, especialmente el gobierno de Siria, para que después entrasen en escena las potencias y tomasen el control de lo que son los campos petroleros en Siria. Y amparados en esa idea, vamos aquí a mostrarles una imagen. Amparados en esa idea, dígame. Y todavía siguen produciendo petróleo. Recordemos de que en Irak ellos controlan la producción que tienen. Y en Siria, vean, aquí es donde entra Siria. Siria entra porque recordemos de que ISIS comienza a tomar ciudades de Siria. Punta de las armas. Y comienza a tomar control de toda de gran parte del territorio siria. El gobierno de Siria entonces se enfrenta a una guerra de más de 10 años casi, tratando de recuperar todos esos territorios, tratando de quitarles esos territorios a estos grupos extremistas, porque a los lugares donde llegaban estos grupos extremistas los controlaban y pues eran como, por decirlo así, asesinos, ladrones, y ese es el resultado. ¿Y cuál fue el problema? Que esto se le salió de control, porque debido a que los habían equipado, los habían financiado y los habían entrenado, es como cuando crean un monstruo y el monstruo ya se le sale de control. Se le salió de control y estos se comienzan a propagarse en todas estas zonas de lo que es Asia, hasta llegar a Libia también. Con esa excusa entonces, viene y dicen, no, nosotros tenemos que, vienen las potencias europeas y Estados Unidos y dicen, no, hay que parar eso.
con esa excusa. Siempre va a haber una causa construida, una idea construida para intervenir y de esa manera controlar. Entonces, pero aún así, Siria tuvo el apoyo tanto de Rusia como de China en tratar de contrarrestar y lograron frenarlos, recuperaban ciudades, porque más de la mitad del territorio sirio había sido arrebatado por parte de ISIS. Y es que era un caos completo. Era una devastación enorme. Les voy a mostrar cómo quedaban las ciudades sirias. Permítanme un segundito. Vamos a ver. Denme un segundito. Yo tenía un pequeño videíto donde aquí está. Este es, ya lo van a ver. Y quiero que lo vean para que tengan una idea de cómo ok. Pueden ver, ¿verdad? Lo que les estoy compartiendo. Sí. Ok, vean, solamente vean el video. Después sacamos conclusiones. Perdón, no les compartí audio. Con razón. No sé si soy yo, pero no escucho. Permítame, vamos a ver si es este. Es que había uno que le había quitado el audio. Vamos a ver. Permítame. Ah, no, aquí está. Sí, es este. Sí. Perdón, era el video equivocado. Gracias, hijo, por decirme. Ahorita comparto el correcto. Vamos a ver. Compartir sonido computadora.
esa es la ciudad de Al-Raqqa, una ciudad que se encuentra pues al sur de Siria. Ustedes vieron la imagen ahí que la ciudad pues está totalmente abandonada, porque la gente que logró salir, que logró escapar, pues pudieron escapar. Y quedó totalmente abandonada porque ahí prácticamente en toda la ciudad ISIS estaba acantonado, controlando y dominando lo que era la zona. Y el gobierno sirio, liderado pues con el apoyo de Rusia y de China, intentaron con tratar de recuperar lo que era esta zona. Y en el conflicto, pues, ese es el resultado de la guerra, jóvenes. Eso que ustedes ven ahí, eso es el resultado de la guerra. Destrucción. Y eso es el resultado cuando los intereses de potencias se cruzan, porque lo que querían en primer lugar, ISIS era pues el caballo de Troya, para después, con la excusa de que se iba a ocupar y dominar pues los campos petroleros de esa zona. Dígame, ¿quién quería opinar? Yo, profe, es decir que a donde mandaban a ISIS destruía todo sin piedad. Sí, y no solamente, hay muchos videos, jóvenes, que no los voy a compartir porque donde ellos grababan y cómo mataban a las personas, pues, o sea, muchos de ellos estuvieron circulando un tiempo, pero muchos fueron censurados ya porque en cuentas así, personales, cuentas robots, pues lo subían y se miraban cómo mataban, o sea, era algo que obviamente pues que son demasiado fuerte, porque literalmente pues una de las prácticas era cuando recuerdo yo que un grupo de pilotos sirios, un avión de combate sirio, era un Sukhoi 34, fue alcanzado por lo que era pues la artillería de ISIS que tenía en una de estas ciudades, y los pilotos pues lograron eyectarse del avión. Sin embargo, al caer pues cayeron en la zona que estaba controlada por ellos, por ISIS. Los capturaron. Luego ellos hicieron una grabación en donde grabaron cómo los mataron, o sea, los colocaron vivos en una jaula a los pilotos, en una jaula de metal, pues. Y luego ahí se miraba cuando los meten, yo lo vi el video, se mira cuando los meten a la jaula, hablando en cuanto a calidad de producción, muy bien hecho el video, en cuanto a edición. Ahí se nota también cómo es que este grupo porque se supone que esta gente, pues son gentes que no tienen cierto nivel de preparación, pues, pero era una producción fue, pues, recuerdo yo que estaba en 1080, o sea, la producción y la edición era pues impecable, no sé. Bueno, y sí tenía un departamento de medios. Incluso a las ciudades que llegaban, ellos tenían hasta su propia moneda, porque la idea de ellos es que los lugares que llegaban y esos lugares formaban parte del nuevo país que estaban haciendo, un nuevo Estado Islámico. Entonces en el video entran los pilotos a la jaula. Luego comienzan a rociar de gasolina los pies de los pilotos y con una manguera. Luego todos estaban encapuchados y con sus trajes militares, y luego uno de los comandantes empieza a dar su discurso
Obviamente que lo hacía en árabe, no se sabía qué decía, pero él estaba hablando, estaba pues diciendo, tenía en la mano el encendedor, y en el video se miraba como los pilotos sirios en la cara desencajada, y obviamente ellos ya sabían que esa era la forma en la que iban a morir, quemados. Y entonces cuando lanza el terrorista el encendedor encendido, hasta hicieron un slow motion, es decir, hicieron un rampeo de tiempo en esa parte, y se ve que hasta que se ve como que ven cámara lenta, o sea, son bárbaros. Y, y cae el encendedor en la jaula, y automáticamente se ve que como agarra, empieza a agarrar fuego, y ellos se envuelven en lo que es en una bola de fuego, y comienzan a correr en la jaula, pues tratando de, porque estaban quemándose vivos, pues. Y ahí se ve cómo corrían los gemidos, que es algo muy, hasta cuando comienzan a arrodillarse y a caer, porque ya están comenzando a morir. Algo muy, muy brutal, y que eso reflejaba, jóvenes, lo, los sádicos que eran. Pero aquí el punto de entendimiento de lo que les quiero explicar es cómo esta gente, en primer lugar, fue entrenada. Ellos fueron entrenados por agentes del Mossad, turcos, y también pues de la CIA. Israel, por ejemplo, le daba, y lo que era Arabia Saudita, les daban lo que era el armamento. En muchos, cuando los soldados sirios lograban derrotar, a veces, y llegaban a pueblos y derrotaban, cuando los terroristas de ISIS se iban corriendo, cuando pues, evacuaban, dejaban sus armas y todo tiradas. Y todas las armas que dejaran, pues que dejaban eran armas de fabricación israelí, de fabricación estadounidense, de fabricación francesa y de fabricación turca. Armas que, en primer lugar, una persona común y corriente no las puede adquirir así por así, porque es armamento que es exclusivo de convenios militares que tienen estos países con otros países. Armas totalmente nuevas. Y se encontraban por montones vehículos blindados de esas nacionalidades, sistemas de ametralladoras, o los más comunes eran los sistemas antitanque. El Javelin, por ejemplo, el Javelin es un misil antitanque, es portátil, lo puede lanzar desde el hombro cualquier persona. Se encontraron muchos Javelin abandonados. Ellos cavaban cuevas donde tenían todos sus arsenales, y ahí se miraban las cajas de lo que era pues los armamentos. La inteligencia siria y la inteligencia china miraban, porque en los radares, a raíz de eso, entonces Rusia establece una base para facilitar apoyo, porque Siria, si no hubiera tenido el apoyo de estos dos países, no hubiese contrarrestado, jamás hubiese logrado vencer, ISIS pues hubiese tomado control de toda esa zona. Y los armamentos eran lanzados desde aviones. Caían los armamentos, las medicinas para ISIS, para que ellos continuaran, porque esta gente jamás iban a tener, una guerra no se mantiene solamente con voluntad. Una guerra se ocupa suministros, se ocupan armas. De lo contrario, el tiempo que va a durar es ínfimo. Entonces, en muchas ocasiones, como ellos estaban acantonados en las ciudades, habían bombardeos, había fuego de lo que era pues de artillería, fuego de mortero, o sea, en toda esa destrucción, así quedaban las ciudades. Cuando terminaban las guerras, así quedaban abandonadas.
Si ustedes ven, la destrucción era total. Así quedó Alepo, así quedaron muchas ciudades, Deir, de Zor. O sea, ese era el campo de batalla. O sea, peleaban los soldados sirios con ISIS, peleaban edificio por edificio. Era casi igual durante la Segunda Guerra Mundial, cuadra por cuadra, intentando dominar. Había muchas veces que habían civiles atrapados. Habían civiles atrapados. Porque había gente que pues se negaba a dejar sus casas. Porque no quería perder su patrimonio. Muchos murieron. Ahí ven ustedes en este, por ejemplo, cómo los edificios tienen hoyos, pero es producto de lo que era el fuego de artillería. Vamos a ver. También esa era otra de las formas. Otra forma también, Miguel, otra forma era que en público los degollaban, pero ya eso es demasiado verídico. O autobomba. Sí, también. Entonces, esa era la situación que estaban viviendo o que se estaba viviendo en Siria, que se vivía. Entonces, y vean cómo son las cosas. A raíz de eso, entonces, Rusia y China, conjuntamente con Irán, envían tropas para tratar de apoyar al ejército sirio en detener, porque cuando ISIS salía donde ISIS llegaba, ese era el resultado. Que ustedes ven imágenes. O sea, destruían todo. Destruían, vaya, muchas zonas que eran patrimonio mundial de la humanidad, en que están en Siria, fueron pues totalmente destruidas. La dinamitaban. Entonces, lo que les decía que Estados Unidos, lo que era Rusia y China, pues asistieron a Siria militarmente con asistencia, armamento para contrarrestar esto. Pero Estados Unidos envía tropas también. Estados Unidos envía tropas y el discurso inicial es que eran con la intención, permítame, con la intención de combatir a ISIS, pero eso nunca fue así. Y eso lo denunció, recuerdo yo, lo denunciaba en su momento, lo denunciaba Rusia, en el hecho de que cuando, por ejemplo, los soldados o los terroristas de ISIS estaban comenzando o perdían muchas zonas, entonces ellos eran de la noche a la mañana, resurgían y volvían a levantarse y con una ferocidad enorme. Entonces es ahí cuando se daban cuenta de que la presencia de ellos era para equiparlo. Y en muchos medios internacionales eso se denunciaba. Por ejemplo, lo irónico es que la presencia militar era en los campos de petróleo de Siria. Aquí ustedes ven, aquí esta imagen las quería mostrar. Esto es en Siria. Esta imagen que ustedes ven acá son los convoyes militares o vehículos militares de Estados Unidos en Siria y que están en las zonas controladas por ISIS, porque ISIS cuando llegaba a esas zonas petroleras también vendía el petróleo en mercado negro. Y vean ahí en esa imagen. Esa es una imagen real, porque ahí esa es una zona de Siria. Y ahí está un convoy militar. Se ven los vehículos, los dos vehículos de lo que son de la presencia norteamericana en Siria, y al fondo se ve lo que es un pozo de petróleo.
Y ahí en el título dice, ve, patrulla de tropas militares de Estados Unidos en un pozo de petróleo en el noreste de Siria. Acá hay otro convoy. Estados Unidos envía 65 vehículos cargados con equipos desde Irak a Siria. Ahora, ¿qué puede hacer? Es como que Honduras, por ejemplo, mande sus tropas, y, y las mande a los campos de petróleo en Siria. Para empezar, no tiene nada que hacer Honduras ahí, porque eso no es su territorio, esos no son sus recursos. Entonces, vean cómo las potencias, la voracidad por el petróleo, cómo a veces se generan los conflictos en el mundo. Cómo se generan los conflictos. Y los resultados de esos conflictos, pues, fueron lo que les mostré ahí en lo que yo les enseñé. Esa es la lucha de las potencias por las materias, por las materias primas hoy en día. Antes, en el periodo colonial, pues era diferente, porque llegaban a los territorios y los conquistaban. Y eso fue lo que impulsó ese control de las potencias europeas, en muchos territorios coloniales. Eso fue lo que alimentó lo que fue la revolución industrial. Eso alimentó el desarrollo que hoy tiene Europa. Desarrollo que ha sido a costa, perdón, de lo que se ha saqueado de todos estos territorios que fueron colonias. Entonces, hay muchas situaciones, jóvenes, que se tienen que analizar, uno tiene que ver, pues, el contexto real de las mismas. Por eso aquí, cayendo de nuevo a lo que es el tema, por eso aquí vamos a ver de que siempre va a haber esa relación entre el colonialismo de explotación y lo que fue la revolución industrial. Y una de esas materias primas tan necesarias, porque recordemos que durante la revolución industrial, en Inglaterra se destacan lo que son, pues, la industria siderúrgica, donde su materia prima, pues, era el hierro. También, pues, el carbón era necesario porque se alimentaban, pues, las maquinarias y las locomotoras. Y por último, el algodón, que el algodón era producido en la India y que ese algodón era llevado a Inglaterra, y en Inglaterra se utilizaban, pues, en las fábricas textiles que habían. Se usaban en las fábricas textiles. Por eso vamos a ver esa correlación entre lo que eran las colonias inglesas y su industria. Y vean cómo son las cosas también. Vean cómo son las cosas. Luego, imagínense, enviaban el algodón, o sea, de la India salía el algodón. Ese algodón se transformaba en hilos, en ropa, en prendas, y luego eso era vendido a las colonias. Los productos que lograban crear en base a las materias primas de todas esas colonias, luego esos productos llegaban de nuevo a esas colonias, pero llegaban transformados y para ser vendidos. Por eso gran parte, y esa es la otra cuestión, había un mercado cautivo, un mercado fijo, que tenía lo que era todo este proceso de industrialización que se vivía en Inglaterra. Inglaterra tenía, para que me puedan entender, tenía su industria y tenía su producción, pero para que pueda haber
lo que es pues una dinámica económica, estos productos tienen que ser colocados en el mercado, tienen que ser vendidos. Y las colonias eran el lugar perfecto para vender todos esos productos. Entonces bastante irónico esto, joven, es bastante irónico porque aparte de servir las colonias inglesas, de servir como fuente de extracción de recursos, también servían como mercados cautivos a donde los británicos llegaban y mandaban y vendían gran parte de su producción. No vamos a descartar también de que en el resto de Europa, porque era algo pues que se daba, pero una gran parte se destinaba para todas estas colonias. A eso se le conoce aquí abajo, miren, como el comercio colonial. Por su parte, vean lo que dice aquí el parrafito, por su parte el comercio colonial entre Inglaterra y su colonia fue el otro elemento que logró hacer posible la revolución industrial. Esto debido a que los ingleses saqueaban las materias primas de sus colonias para transformarlas en productos y luego venderlas en sus zonas coloniales. Así hacían. Así hacían. Ese era el común denominador. El común denominador, jóvenes. De lo que era, pues, o de lo que fue este proceso. Aquí tengo un ejemplo de la relación que les estaba explicando. O sea, la relación entre el algodón y las hilanderías o las fábricas textileras en Londres. Aquí a la izquierda tengo una imagen de un campo algodonero en la India, porque recordemos que aparte de hindúes también pues habían esclavos negros. La esclavitud pues era algo también de lo que sacaron mucho provecho en las colonias, vean las potencias coloniales quiero decir. Y vean lo que dice, el algodón fue una de las 3 materias primas más importantes en el proceso de industrialización de los ingleses. El algodón era traído de la India, colonia británica. A la izquierda, las personas en casi condiciones de esclavitud cosechándolo, y a la derecha, las fábricas textiles en Inglaterra transformándolo en hilos y telares. Aquí es donde viene también la otra cuestión, el impacto social. El impacto social se daba en los dos lados, en los lugares donde se producía la materia prima y también se daba en los lugares donde se transformaba la materia prima. Donde se producía la materia prima, es decir, en las colonias, eran prácticamente condiciones de esclavitud, eran explotados. Era el mismo sistema, casi igual al sistema colonial que se aplicaba de saqueo y explotación España aquí en América. Y a la hora, en las fábricas, recordemos de que, ¿se acuerdan lo que les había explicado anteriormente cuando las personas iban del campo a la ciudad buscando trabajo, verdad? Y que gran parte de las personas, la mayoría casi, vivían pues en fajas de miseria a lo largo o a los alrededores de las fábricas. Eran unas barriadas donde vivían hacinados insalubremente. Era una visión casi apocalíptica de cómo era. Entonces, bien, esta gente era explotada también en las fábricas. Eran jornadas laborales casi de prácticamente pues todo el día y casi parte de la noche. Era pues extenuante. No habían derechos laborales, no había, por ejemplo, o sea, el dueño de la empresa hacía lo que quería. Y pues el trabajador por el hecho de no perder su trabajo, por la necesidad, porque si salían del campo a la ciudad era porque buscaban trabajo, querían una mejor condición de vida. Y en el campo recordemos que en el campo todavía estaba ese viejo esquema feudal. El ejemplo de María Goretti que les di, cuando María Goretti pues la familia trabajaba en los campos, era un esquema casi feudal pues. Entonces la gente buscaba la ciudad
porque ya se estaba, en ese tiempo ya se empezaba a decir, industria, Londres está creciendo, hay más oportunidades. La gente se iba con esa esperanza. Lo mismo que pasa acá, lo mismo que está pasando en Honduras, por ejemplo, en el caso de la zona norte, en, en lo que es pues Cortés, que mucha gente va a San Pedro Sula, Cortés, a buscar una mejor condición de vida, porque en esas zonas es donde está prácticamente se concentra la mayor cantidad de industrias maquiladoras. Pues en Inglaterra no solamente había el sector textil, había también el sector siderúrgico, la industria era más diversificada, eso sí. No, ahí tenemos que reconocer eso. El sector textil era un solo sector de los muchos que había. Entonces, esa era la dinámica. Las personas solamente pues vivían bajo una remuneración porque muchas veces no ni alcanzaba. Y como solamente lo que ganaban era para comer, pues tenían que vivir pues en no tenían, no había carencia de viviendas, vivían hacinados, amontonados, era algo muy triste y que solamente representa a jóvenes cómo a lo largo de la historia se ha ido propiciándose lo que es la exclusión social derivado de lo que es pues la permanencia de un sistema. Porque estas son parte de las contradicciones de lo que fue la revolución industrial y también son las contradicciones del capitalismo como sistema económico. El capitalismo se caracteriza porque propicia lo que es la distribución inequitativa de la riqueza. Es decir, se concentra en unos pocos. En este caso se concentra en los que tienen o los que son los dueños de los medios de producción. El obrero solamente vende su fuerza de trabajo, nada más. Aunque se haga una transformación, aunque él transforme lo que es la materia prima, él no tiene el derecho de tomar posesión de eso, porque a él por eso se le da, por eso surge el ejemplo de o el salario, pues como forma de compensación. La otra cuestión que en las fábricas, aquí durante la revolución industrial, comienzan a adoptar lo que es un sistema de producción en serie. Aquí no se nota bien en las hilanderías, pero cuando hablo de producción en serie es muy similar a la actual, es decir, que, por ejemplo, el producto se detiene en un punto, en ese punto le colocan algunas partes, luego va y hay como varias estaciones, pues, y en cada estación le van agregándole las partes según vaya requiriéndolo. Ahora, el impacto social fue enorme. Aquí es donde tenemos que ver hasta qué punto fue positivo. Fue positivo pues para un sector, porque este sector fue el que alcanzó los mayores beneficios. Vamos a ver, pregunta. ¿Cuál fue el sector que obtuvo los máximos beneficios de la revolución industrial? Vamos a ver. Jóvenes. ¿Cómo? La ¿Cuál? agricultura, Las profe. fábricas, no sé, las fábricas. Ajá, Los bueno, dueños de fábrica. Sí, exactamente, los dueños de la fábrica. ¿Y a eso cómo se le llamaba? La Los burguesía. burgueses. XT. Exactamente, la burguesía. Porque burguesía. Burguesía, exactamente. Voy a anotar los que me participaron. Y me participó en la oración Miguel, ¿verdad? Me participó, si no me equivoco, también Jennifer.
Vamos a ver, ¿quién más ahorita, ¿quiénes fueron los que me mencionaron? Profe, Lizy preguntar Yanaret. no vale. El primero que le Yo, Sí, pues, profe, Lizy vayan Yanaret. diciéndome, sí, díganme los nombres uno por uno. Lizzy y Anaret, María, permítame, Yaret, cálmense, uno por uno. Lizzy y Anaret. ¿Quién es la otra? María Fernanda, ¿verdad? Sí. María Fernanda, ¿va? sí, ella. Ujú. Ajá, María Fernanda. Sí, Vamos a ver, ya está anotada. ¿Quién más? Ayúdeme a hacer memoria. Escuché José a Herrera, José Herrera, ¿verdad? yo, profe. Me ¿Cómo se? sorprende una cosa, Yeshua no. ¿Quién más? Miguel ya está anotado ya. ¿Quién más de los varones? Escuché otro varón, pero no es que no recuerdo bien porque como cuando comparto pantalla, no puedo ver aquí los cuadritos que me salen cuando están hablando. Tal vez alguien que me ayude a recordar ahí. Yo, profe, yo entré hasta la segunda hora. yo creo, Yeshua. No, estoy ahorita preguntando a los que Yeshua, participaron. Vamos a ver, voy a anotarlo ahorita. Usted entró a la segunda hora, ¿cómo se llama? Yeshua. Yeshua. Pero Yeshua ya... Ricardo, ¿verdad? Repítamelo. Yeshua, profe. Ajá. Yo entré un poquito tarde, profe, Gabriela. Gabriela también. Entré un poquito tarde. Sí. Voy a anotarla, permítame. Vamos a ver, Gabriela Saraí. ¿Quién más entraron despuesito para anotarlos ahorita? Ya anoté a Gabriela y anoté a Yeshua, ya que habían entrado después. ¿Quiénes más? ¿Solamente ellos? Ok. Bien, jóvenes. Vamos a ver. Ok, exactamente. Vamos a anotarlos aquí. Permítame. Y Iván Paz también participó, ¿verdad? Iván Paz. María Fernanda ya la tengo. Licia Narek también. José Herrera también ya está. Sí, también anoté a Jennifer Guevara. Sí, escuché su participación. Miguel también está anotado. Creo que solamente fueron ellos, ¿verdad? ¿Alguien más que se me escape? Yo, profe. Tu nombre, hijo, que participó, ¿verdad? Sí, deme su nombre. Diego. Vamos a ver, ¿quién fue el que me pidió, el que dijo que había participado? Que no vi bien el... ¿Ah? Diego. Diego también participó, ¿verdad? Mm, Es que yo no, se me olvidó ir, siempre voy anotando el que va hablando, pero como... Ok, bueno. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Vamos a continuar en la otra clase, ¿ok? En la otra semana voy a dedicar una hora, ¿me recuerdan ahí? Para pues, abordar dudas sobre lo del trabajo, ¿está bien? En la otra semana ya Ok. voy a dejar el espacio para si hay dudas y en relación al trabajito ese. Ok. Bueno, nos vemos.